Bien, buenas tardes, compañeros. Por favor, me confirman si se escucha y se ve claro. Se escucha y se ve claro, licenciado. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Entonces, en la clase anterior estuvimos ya analizando lo que es el debate oral y público, es decir, el juicio. Y vimos allí los actos que ya sea el tribunal integrado por 3 jueces o bien el juez unipersonal de sentencia deben de ir desarrollando. Dijimos que eso lleva un orden, es un protocolo. También algunos le denominan como que fuera un ritual jurídico, le llaman ellos, pero lo importante es que se cumpla cada una de esas fases, cada uno de esos actos, porque si no se cumplen, se podría estar violando el debido proceso y eventualmente ese podría ser una causal para que presenten un recurso de apelación especial por motivos de forma y por lo tanto que una sala de apelaciones ordene el reenvío del juicio y por lo tanto se tenga que volver a repetir de nuevo. Por ello reitero, en respeto al debido proceso, se debe de agotar cada uno de esos actos que vimos en la sesión virtual anterior. Y para hacer un breve resumen de lo más importante, hablamos, ¿verdad? Que primeramente el día y hora fijados, el tribunal se constituye a la sala de audiencias. En primer lugar, va a verificar la comparecencia de todos los sujetos procesales, incluidos también, por supuesto, los intérpretes, si es que hay intérprete. Y vimos también que posteriormente se va a declarar abierto el debate. Van a tener también oportunidad los sujetos de emitir sus alegatos de apertura y también posteriormente dijimos que va a haber una fase de incidentes donde se van a tratar las cuestiones incidentales. También hablamos acerca del derecho que tiene el sindicado a rendir declaración, lo cual es un derecho, no se le puede obligar y si él no se acoge a ese derecho, tampoco pues se le puede obligar de ninguna manera. Y también vimos lo relativo a la ampliación de la acusación que en algunas ocasiones se puede dar y también la advertencia sobre la modificación a la calificación jurídica del delito. Básicamente esos son los actos que vimos en la sesión anterior sobre el desarrollo del juicio, del debate oral y público, que ya dijimos que en esta fase del debate van a imperar aquellos principios de oralidad, ¿verdad? De continuidad, de inmediación, entre otros, que establece nuestro Código Procesal Penal. Pues bien, hoy vamos a desarrollar lo que es la esencia, el núcleo, el corazón del debate oral y público, como lo es el diligenciamiento de la prueba. Recordemos, compañeros, que todo lo que hemos visto hasta acá, desde la audiencia unilateral para solicitar una orden de aprehensión u orden de captura, como se le llama coloquialmente, o bien audiencia de primera declaración, audiencia de etapa intermedia, audiencia de ofrecimiento de pruebas, todo ello conlleva una finalidad que va a ser eventualmente llegar hasta acá, hasta el juicio y a esta fase o a este acto de el diligenciamiento de los órganos de prueba, o como le llama el código, la recepción de los órganos de prueba, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Siempre si tienen preguntas, por favor me lo hacen saber. Entonces vamos a ver nuestro Código Procesal Penal. En su artículo 375. ¿Verdad? Entonces, cuando nos pregunten por ahí en un examen o inclusive en el examen técnico profesional denominado privado, ¿en qué parte del Código Procesal Penal se encuentra el diligenciamiento de los medios de prueba? Es en este. Lo único es que acá el lenguaje que utiliza el legislador es recepción de pruebas. Entonces, por favor, alguien que vuelva a leer este artículo 375 para llevar un hilo conductor, por favor. Artículo 375. Recepción de pruebas. Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesaria su alteración. Bien, entonces, nótese que acá lo importante de este artículo es que vean es esta palabra, un orden. Recordemos que el derecho es lógico. En el derecho todo es orden. Si hay algo que es ilógico, no es derecho. En este caso, acá este artículo 375, la clave es esta, orden.
Este artículo entonces es el fundamento legal del orden de la recepción o el diligenciamiento de los medios de prueba o de los órganos de prueba en el debate oral y público. Acá dice el orden, es decir, la serie de pasos concatenados, la serie de etapas concatenadas que se deben de desarrollar en el debate. Pero nótese, compañeros, que acá sí la ley da una excepción, porque vean lo que dice aquí, salvo que considere necesaria su alteración. Y esto sí sucede en la mayoría de debates por algunas razones que posteriormente les voy a explicar qué es lo que sucede en la práctica. Entonces, el primer medio de prueba que se va a desarrollar en un juicio es la prueba pericial o el peritaje. La prueba pericial básicamente es el que la va a desarrollar un perito. Por eso acá tenemos perito, ¿verdad? Por favor, alguien que me dé una definición o qué considera que es un perito. Alguien que me diga voluntariamente qué es un perito. Un experto en una determinada materia, licenciado. Sí, muy bien. A ver, una segunda definición. ¿Qué es un perito? Es un técnico profesional que se ha especializado en cierta... Es un experto en algún resultado para emitir un... Sí, Mildred dijo que es un profesional. Edgar se quedó a medias. Por favor, Edgar. Que es un experto en algún, o profesional en alguna materia y que está facultado para emitir un dictamen. Bien. Entonces, un perito efectivamente va a hacer eso. Se le puede considerar un experto, un profesional, un técnico o una persona versada en determinada ciencia o en determinada técnica o en determinada arte. Reitero, el perito no únicamente va a ser especializado en una ciencia, también puede ser una técnica o puede ser un arte. Por favor, alguien que me diga qué considera o qué ha escuchado, qué sabe sobre la diferencia entre una ciencia y una técnica. Diferencia entre ciencia y técnica. A ver, un voluntario o voluntaria. La diferencia es que la ciencia ya está comprobada. En cambio, la técnica, pues, es un procedimiento que podemos emplear para realizar algo, pero sin alguna comprobación de tipo científico. Sí, vean, la ciencia es un conocimiento sistemático, es un conocimiento basado en evidencia. Por ejemplo, la medicina, compañeros, es una ciencia. Nosotros sabemos que cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, si tiene 39 grados de temperatura y no recibe asistencia médica, va a fallecer. ¿Por qué? Porque la ciencia de la medicina así lo ha establecido. Otro ejemplo de lo que sería una ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, la física, ¿verdad? Las leyes de Newton, esas se pueden observar igual en Guatemala, igual en China, igual en El Salvador, en cualquier país. Entonces, una ciencia es un conocimiento adquirido de manera sistemática, que es verificable, es comprobable, es algo sobre lo cual se tiene certeza, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente la medicina, nosotros podemos tener la certeza que si una persona se hace una prueba PCR y da positivo, la persona tiene el virus SARS-CoV-2 que da la enfermedad COVID-19. Entonces, esa es la ciencia, un conocimiento sistemático, un conocimiento certero, un conocimiento cierto, que obviamente va evolucionando, va cambiando con el tiempo, porque, por ejemplo, nosotros en 1900, ¿verdad? A inicios del siglo pasado, los antibióticos todavía no existían, entonces muchas personas fallecían, ¿verdad? Alguien a lo mejor se cortaba con un cuchillo y fallecía porque no habían antibióticos, mientras que hoy en día con la gran cantidad de antibióticos que hay, ya nadie se muere por cortarse con un cuchillo, aunque esté sucio, esté oxidado, pero la ciencia ya ha ido comprobando, en este caso, la medicina al servicio del ser humano. En cambio, una técnica, por así decirlo, también requiere un conocimiento, pero una técnica va a ser algo más mecánico, algo más repetitivo. Por ejemplo, el mecánico de vehículos, él es un técnico, ¿verdad? Él sabe cómo cambiar una batería, sabe cómo hacerle servicio a un carro, sabe cómo cambiar una llanta,
a lo mejor sabe algo de pintura, sabe algo de enderezado. Eso es una técnica, un conocimiento cierto, pero es repetitivo. Se puede inclusive aprender empíricamente. Entonces, eso sería la diferencia entre una ciencia y una técnica. Un científico, por ejemplo, va a ser un médico, ¿verdad? Un médico que va a poder prescribir antibióticos, va a poder vacunar a las personas, etcétera, mientras que un técnico va a ser un mecánico, va a ser un electricista, etcétera. Y un arte también tiene una diferencia, porque el arte realmente, lo que el ser humano va a aplicar ahí es la belleza, ¿verdad? Por ejemplo, el pintor trata de dibujar un paisaje, ¿verdad? Un artista prácticamente es un creador de belleza, pero en algunas ocasiones, muy contadas, por cierto, pero hay ciertos peritos que realmente ellos son expertos, pero en algún arte. Por ejemplo, aquellas personas que se van a encargar, de ver si una pintura ha sido falsificada o no, o por ejemplo, si algún monumento, una obra de arte robada, la encuentra en algún lugar, él se va a dar cuenta si esa obra es la original o es una copia. Entonces, eso lo puede apreciar un artista, ¿verdad? Inclusive yo me atrevería a decir también que en estos temas de propiedad intelectual, por ejemplo, si a alguien le gusta la música, sabe de que en muchas ocasiones la letra o la música realmente es copiada, ¿verdad? Algo le copian a una canción muy famosa. Esto lo va a poder apreciar un artista, una persona que tenga buen oído para la música. Recordemos que el músico lo que tiene es buen oído, ¿verdad? Ese es el talento que él tiene. Entonces, es una diferencia entre ciencia, entre técnica y entre arte. Un último ejemplo. Un científico, por ejemplo, va a ser un químico. Un técnico va a ser un plomero. Y un artista puede ser un paisajista, es decir, una persona que pinta paisajes en las paredes, un muralista se le llama. Entonces, un perito, lo importante es que pueda ser experto en una ciencia, en una técnica o en un arte. Es decir, él tiene un conocimiento previo o algún talento, ¿verdad?, que ha ido desarrollando con el paso del tiempo. ¿Por qué es importante esto? Vamos a poner otros 3 ejemplos. Delito de violencia contra la mujer. ¿Quién comete violencia contra la mujer? El que agrede físicamente a una mujer. Pero ¿cómo se va a comprobar que esta mujer tenía lesiones en su cuerpo? Que le pegaron con un chicote, o le pegaron con un lazo, o con una cercha, todo lo que vemos en la práctica todos los días. Bueno, esto va a tener que ser un médico forense. Nótese que ni siquiera es un médico general, es un médico forense, es decir, la ciencia al servicio de la justicia. Entonces, quien va a poder evaluar a la agraviada, en este caso, va a ser un médico forense. Él va a determinar esas lesiones, cuánto tiempo de recuperación, cuál fue el mecanismo de acción, etcétera. O la data, también el tiempo en el cual le fueron producidas. Uno, en la práctica, compañeros, lamentablemente, la violencia contra la mujer es algo que afecta en todos lados. No importa edad, cultura, etnia, raza, religión, idioma, etcétera. La violencia contra la mujer es transversal. Lo mismo sucede en una humilde casita de un asentamiento que en una mansión de la zona 14. Lo mismo va a suceder entre gente analfabeta que entre gente graduada universitaria. Entonces, lamentablemente se ve todos los días. Uno, con escuchar a los peritos en los debates, ya prácticamente uno aprende a saber de qué tiempo o qué data tiene un golpe. Porque recordemos que a alguien lo pueden golpear con un puño en la cara, ¿verdad? Primero se le va a poner todo rojo, de ahí va a aparecer morado, después se va viendo como negro y ya de último queda amarillo, ¿verdad? Entonces, por eso en los debates, por ejemplo, cuando una agraviada se está retractando, uno ahí se puede dar cuenta, porque dice, mire señora, pero usted ahí en esa foto, a usted le aparecía morado su rostro. Ah, no, pero es que ese fue un golpe que yo me hice hace como 2 meses. Está mintiendo, porque la ciencia, el médico forense, tiene una tablita que es para clasificar los golpes, cuánto tiempo llevan. Reitero, va algo así como de rojo, morado,
de ahí violáceo, de último amarillo, ¿verdad? Porque lo que hay ahí abajo es un vasito se rompió y hay sangre ahí coagulada. ¿Pero por qué digo eso? Porque el médico forense, él es un perito, es una persona versada en medicina forense. La medicina forense no es otra cosa que la medicina aplicada a la administración de justicia, y no únicamente ven golpes, ven accidentes, ven las necropsias, etcétera, entre otras cosas. También un psicólogo forense va a ser un perito, va a ser una persona experta en psicología, va a ser aquel psicólogo que va a evaluar, por ejemplo, a las víctimas de abusos sexuales, que también es otra cosa lamentable y terrible, pero que se da en nuestro país. Entonces, reitero, ellos van a ser peritos versados en una ciencia. Pero también hay peritos, compañeros, que son versados en una técnica. Y un ejemplo de ellos serían los técnicos en balística forense. ¿Qué es la balística forense? Es aquel estudio de lanzamiento de proyectiles con un arma de fuego. Es decir, un técnico me va a poder decir a mí una pistola qué marca es, qué serie tiene, en qué país fue hecha y si tiene capacidad de disparar o no. Y me va a decir cuántas balas, cuánta munición puede disparar un arma de fuego. Esto lo va a hacer un técnico, es una persona que conoce esa máquina llamada arma de fuego. Recordemos que las armas de fuego por sí mismas no son malas. Quienes somos malos somos los seres humanos que les damos un mal uso. Pero por ello hay técnicos que nos ayudan en los juicios a poder determinar las características de un arma de fuego. Ese es el ejemplo de un técnico. Segundo ejemplo de un técnico. Ya vimos lo que es la balística. Otro podría ser un experto en identificación de vehículos. ¿Qué es lo que hace el de identificación de vehículos? Él va a identificar el motor, el chasis, el número de VIN, en qué parte del automóvil están escondidos esos números de fabricación. Él va a poder determinar la marca, el año, si el vehículo fue alterado, si el número de motor está alterado, si la pared de fuego se la cambiaron, si el vehículo fue robado, por ejemplo, en Honduras, se lo trajeron para Guatemala y le borraron el número, pero tiene otros números escondidos cada carro. Él va a determinar si el vehículo ha sufrido o no alteraciones. Él en este caso es un técnico en identificación de vehículos, es un perito, experto en una técnica. Y especialista en un arte, les soy sincero, ahí sí, en un juicio mío no he visto, pero sí he sabido, por ejemplo, aquellos que van a analizar las pinturas o las esculturas. Ellos realmente son artistas, pero que ese talento, ese don que tienen, lo ponen al servicio de la justicia. Por ejemplo, los que roban monumentos en las iglesias o que van a robar esculturas a los museos, eso, el perito que lo va a analizar, su estructura va a ser un artista, puede ser un escultor, puede ser un pintor, etcétera. En este caso, el perito sería experto en un arte. Acá lo importante es que, tal y como lo dijeron ustedes, el perito siempre va a ser experto, va a ser profesional en algo, en una ciencia, en una técnica o en un arte, que les acabo de poner ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vean, primero es la prueba pericial, la prueba de peritos. Ya les expliqué qué es un perito y qué hace un perito. Por favor, ahora alguien que lea el artículo 376, que es el fundamento legal de la prueba de peritos en el debate oral y público. Artículo 376, peritos. El presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieran sido citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal, en ese orden y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate. Estas disposiciones son aplicables en lo pertinente a los intérpretes. Bueno, entonces acá este artículo nos está explicando la manera en la cual se va a producir la prueba pericial en un debate, la manera de diligenciar la prueba pericial en un debate. Y vemos que el primer punto, ¿cuál es? Que el perito va a leer las conclusiones de sus dictámenes. Algo que se me olvidó mencionarles, compañeros, el perito siempre va a redactar un dictamen y ese dictamen va a tener conclusiones. El médico forense, por ejemplo, va a concluir
si la persona murió ahorcado o murió quemado, ¿verdad? El técnico, por ejemplo, en balística, él va a concluir si el arma de fuego está en capacidad de disparar o si está sin capacidad de disparar. El perito experto en un arte, él va a determinar si la imagen que se robaron en el museo es genuina o es una imitación. Entonces, siempre él va a redactar un dictamen, siempre, si no, no es perito. Y lo primero que va a hacer es que él va a leer las conclusiones de su dictamen, siempre, eso es lo que van a hacer. Y después de leer las conclusiones, entonces sí, van a responder las preguntas de las partes. ¿Cómo se le llama esto en otros artículos? Se le llama examinar y contraexaminar, o se le llama interrogatorio o contrainterrogatorio, que no es más que le formulen preguntas y que él las conteste. Le van a decir, mire, señor perito médico forense, ese golpe que usted encontró en la señorita, ¿de qué tiempo más o menos es? O mire, señor perito, ¿es arma de fuego, es de fabricación francesa o es de fabricación estadounidense? Y él va a ir respondiendo las preguntas. Entonces, reitero, el perito primero lee las conclusiones de su dictamen y después va a responder las preguntas o las interrogantes que le hagan los sujetos procesales, Ministerio Público, Defensa Técnica, querellante adhesivo, etc. Después de que ya se ha agotado la prueba de peritos, se va a pasar a la prueba testimonial, a la prueba de testigos. En un debate pueden haber varios peritos, puede haber un médico forense, un psicólogo forense, un especialista en balística, etcétera. No hay un número cerrado, sino que pueden ser varios peritos o puede ser solo uno. Por lo regular en violencia contra la mujer, en su manifestación física, solo uno, es solo un médico forense. Pero hasta aquí a donde vamos a los peritos, ¿habrá alguna pregunta? Sí, licenciado. Hay una parte que dice que el interrogatorio o lo que le examinan al perito, dice comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Entiendo yo que si lo presenta el MP, él empieza cuestionándolo. Y si lo presenta la correcto. ¿es así? Vamos a explicar eso. Recordemos que en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, el juez va a aceptar alguna prueba y va a rechazar otra para su diligenciamiento. Entonces, por ejemplo, si fue el Ministerio Público el que propuso al perito médico forense y el juez lo aceptó en el ofrecimiento de prueba, en el debate, quien va a iniciar a hacerle preguntas es quien lo ofreció. En este caso, el Ministerio Público primero y después la defensa técnica. Contrario censo, si fue el abogado defensor el que propuso a un perito, entonces pregunta primero la defensa técnica, después el Ministerio Público. Siempre pregunta primero el que propuso al perito. No sé si queda claro allí. Sí, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta dónde vamos, compañeros? ¿No? Bien. Entonces, la segunda prueba que se va a diligenciar durante el desarrollo del debate oral y público es la prueba testimonial, es decir, la prueba de testigos. ¿Quién es un testigo? Es aquella persona que vio o que le constan los hechos o que por lo menos es referencial que alguien se lo contó. Testigo va a ser, por ejemplo, aquel que vio cuando mataron a una persona, aquel que vio al que estaba vendiendo droga, etcétera. Eso va a ser un testigo, la persona que le va a ir a contar al tribunal lo que a él le consta, lo que él vio, lo que él pudo percibir con sus sentidos, o por lo menos referencialmente lo que otra persona le contó. Pero esta información, compañeros, lo importante es que debe ser pertinente, es decir, que debe ser información que verse sobre los hechos controvertidos. ¿Cuáles son los hechos controvertidos en el proceso penal? Bueno, son aquellos hechos que están en la acusación, ahí en el apartado de relación clara, precisa y circunstanciada. Esos son los hechos sobre los cuales tiene que tener conocimiento un testigo. Entonces, en segundo lugar, después de la prueba de peritos, lo que se va a diligenciar durante el desarrollo del debate oral y público va a ser la prueba de carácter testimonial, la prueba de testigos. ¿Alguien que lea el artículo 377 que está en pantalla, por favor? Artículo 377. Testigos. Inmediatamente el presidente procederá a llamar a los testigos, uno a uno. Comenzará con los que hubiere ofrecido el Ministerio Público. Continuará con los propuestos por los demás actores y concluirá con los del acusado y los del tercero civilmente demandado. El presidente, sin embargo,
podrá alterar este orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo, el presidente dispondrá si continúan en antesala. Si fuera imprescindible, el presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar actos del debate. Se podrán llevar a cabo careos entre testigos o entre el testigo y el acusado o reconstrucciones. Bien, entonces esta es la prueba de testigos. Acá, el presidente del tribunal va a llamar uno a uno a cada testigo, ¿verdad? Principiando por los que propuso el Ministerio Público, después por los que propuso la defensa, los que propuso el tercero civilmente demandado, etcétera. Va a ser en ese orden. Y de la misma manera que en la prueba pericial, el primero que va a preguntar es el que lo propuso. Es decir, si usted como abogado defensor propuso al testigo, usted pregunta primero. Si fue el Ministerio Público el que lo propuso, el Ministerio Público pregunta primero. Las preguntas tienen que versar exactamente sobre los hechos descritos en la acusación y no sobre otras cosas, ¿verdad? Debe ser un interrogatorio pertinente. Vemos también que en este caso los testigos de ninguna manera se podrán comunicar entre sí. Por eso es que van entrando uno a uno, para que no escuchen lo que el otro dijo, de tal manera que no se puedan poner ahí de acuerdo para irle a mentir al tribunal sentenciador. Algo muy importante que todavía se da en la práctica es esto. Miren, los careos. ¿Qué significa un careo? Que hay dos testigos, que uno dijo, por ejemplo, que el carro en que iba la víctima era amarillo y el otro dijo que el carro era negro. Bueno, entonces vamos a hacer el careo, lo vamos a poner frente a frente y ahí que se descubra la verdad, que se vea quién es el que está mintiendo. Eso es un careo, que estén frente a frente los testigos y de esa manera que se pueda descubrir la verdad histórica o la verdad material. Entonces, reitero, esto es en cuanto a la prueba de testigos. Nótese que acá le llama este artículo el 378, examen de testigos y peritos. Y acá lo que da es el orden, ¿verdad? Que primero se le va a identificar con su nombre y su DPI y posteriormente él ya va a leer las conclusiones y posteriormente se le van a hacer preguntas. Este artículo es un resumen de lo que venimos hablando. Y posteriormente, nótese que ya hablamos, peritos y testigos. Posteriormente son los otros medios de prueba. Por lo regular, esos otros medios de prueba, ¿cuáles son, compañeros? Son los documentos. Recordemos que los documentos también pueden ser medios de prueba, pero que sean documentos que nos ayuden a descubrir la verdad. Un documento podría ser un álbum fotográfico de la escena del crimen, de la escena donde mataron a una persona, donde secuestraron a alguien, etcétera. Un álbum de fotografías, puede ser un croquis, puede ser un mapa, etcétera. Cualquier documento que nos ayude a esclarecer la verdad se puede diligenciar durante el desarrollo del juicio. Claro está, si previamente ha sido admitido en la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Entonces, alguien que nos lea el artículo 380, por favor. Artículo 380. Otros medios de prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo a las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia, según la forma habitual. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Si para conocer los hechos fuera necesaria una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo, aún de oficio,
y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se realizare fuera del lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas. Bien, entonces, después de peritos y testigos, lo que va a ir aquí se dice otros medios de prueba, pero principalmente es esto: documentos, porque un informe escrito, que es el que está acá a la par, también es un documento. Entonces, ¿cómo incorporamos el documento? ¿Cómo se va a diligenciar la prueba documental en el debate? Muy sencillo. Quien propuso el órgano de prueba documental se lo entrega al tribunal, pero hay dos formas. Una forma es que únicamente se identifique o se individualice el documento. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, honorable tribunal, en este momento yo les estoy entregando aquí este álbum fotográfico que fue elaborado el 6 de mayo del 2021 por el técnico fulano de tal. Se lo entrego al tribunal, queda incorporado solo por su identificación. También se puede incorporar por su lectura parcial. Es decir, yo tengo un informe, le puedo decir, mira, honorable tribunal, únicamente voy a leer el tercer párrafo, porque el tercer párrafo es el que me interesa resaltar. Y una tercera forma de incorporar un documento es la lectura total. Es decir, puede ser únicamente por su identificación, puede ser por lectura parcial de la parte conducente o puede ser lectura total del documento. Entonces, esto es la manera de recepción de la prueba de documentos, de la prueba documental. Ahora bien, aquí vienen otros medios de prueba. ¿Cuál es el primero? Acá no lo dice con ese nombre, pero es la prueba material, porque aquí habla de elementos de convicción secuestrados. Estos elementos de convicción secuestrados es la prueba material que las partes van a llevar al debate. El Ministerio Público en un delito de homicidio, ¿qué prueba material va a llevar? Va a llevar el arma de fuego, por ejemplo, con la cual mataron a la víctima. Va a llevar los casquillos balísticos que encontraron en el lugar de los hechos. Es decir, la prueba material puede ser muy amplia, puede ser todo lo que se recopile en una escena del delito. Esa es la prueba material, que de igual manera se va a poner a la vista del tribunal, que el tribunal la pueda ver, la pueda percibir, ya sea armas de fuego, pueden ser municiones, etcétera. O puede ser un vehículo, una moto, una bicicleta, etcétera. Entonces, esa va a ser la prueba material, que es de lo que habla acá, es lo que tenemos resaltado. Dicen las cosas y otros elementos de convicción secuestrados. Eso es la prueba material. Pero como recordemos que acá hay libertad probatoria en materia penal. También a veces hay prueba audiovisual. Si nosotros pedimos el secuestro de las imágenes de las cámaras de Metra y queremos que en el debate se reproduzcan esas imágenes porque ahí se ve quién mató al agraviado, ahí se ve quién estaba extorsionando, ahí se ve quién estaba vendiendo droga, etcétera. Esa va a ser prueba audiovisual, que también va a ser reproducido los videos ahí. Otro ejemplo son las escuchas telefónicas. Cuando hay intervenciones telefónicas, en este caso, se van a reproducir los audios ahí en el debate. Esa no es prueba ni pericial, ni testimonial, ni material. Son esos otros órganos de prueba que podrían ser de carácter científico, porque recordemos que hay libertad probatoria. Entonces van dos ejemplos. Uno, los videos. Dos, las interceptaciones telefónicas. Y así pueden haber más, ¿verdad? Entonces, reitero, acá es donde se va a diligenciar todos los otros medios de prueba que establece el Código Procesal Penal con base a esa libertad probatoria que le asiste a las partes. Entonces, reitero, donde dice otros medios de prueba, ahí diríamos que primero es la prueba documental, la prueba de documentos. Después sería la prueba material, que lo tenemos acá, las cosas y otros elementos de convicción secuestrados. Y posteriormente puede ser cualquier otro medio de prueba que haya sido aceptado por el juez contralor en la audiencia de ofrecimiento de pruebas para ser diligenciado durante el desarrollo del debate oral y público, que pueden ser interceptaciones telefónicas, videos, etcétera. Cualquier cosa que nos ayude para el esclarecimiento de la verdad material. Entonces, en ese orden es que se van a diligenciar las pruebas durante el desarrollo del juicio. Ahora bien, terminamos con la recepción de las pruebas. ¿Qué es lo que continúa? Continúa esta fase de las nuevas pruebas. Resulta que ya el debate ya está por terminar, pero aparece un nuevo medio de prueba, aparece algo novedoso.
Por lo regular en la práctica, este medio de prueba novedoso va a ser alguno que exculpa al sindicado, que ayuda a ratificar su inocencia. Entonces va acá en las nuevas pruebas, ellos lo van a proponer. ¿Cómo se lleva hasta a cabo en la práctica? El tribunal indica, bueno, ya terminamos de diligenciar la prueba. Ahora se pregunta, ¿algún sujeto procesal tiene nuevos medios de prueba que presentar? Ministerio Público, Defensa Técnica, querellante adhesivo, etcétera. Y si alguno los tiene, pues se procede de esta manera. Se procede según el artículo 381 del Código Procesal Penal, que es el fundamento legal de la prueba nueva. Por favor, alguien que lo lea. Artículo 381. Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. Bien, entonces, si alguna de las partes tiene un medio de prueba novedoso, algo que no se sabía con anterioridad, aquí lo puede proponer. Esa nueva prueba igualmente puede ser pericial, testimonial, documental, prueba material u otros medios de prueba o medios de prueba científicos. Lo importante, compañeros, es que estos nuevos medios de prueba hay que demostrarle al tribunal que son útiles para el esclarecimiento de la verdad, que han sido obtenidos legalmente y sobre todo que son pertinentes. Es decir, que guardan congruencia, que guardan relación con los hechos descritos en la acusación. Entonces, reitero, la nueva prueba se le pregunta a las partes si tienen o no nuevos medios de prueba que ofrecer. Por lo regular, yo diría que en un 95% de los debates no hay nuevos medios de prueba. Esto es muy excepcional, pero sí se puede dar. Entonces, ya que se ha recibido, que se ha diligenciado todos los medios de prueba, tanto los que fueron ofrecidos oportunamente como la nueva prueba, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya va a seguir la discusión final y la clausura del debate. Acá tenemos la respuesta. En el artículo 382, acá vean, dice, terminada la recepción de las pruebas. Es decir, ya se terminó, en este caso, de diligenciar todos los órganos de prueba. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue acá es la fase de las conclusiones. Fíjense que en el debate, así como hay alegatos de apertura, que son aquellos alegatos introductorios, que es la primera oportunidad en las cuales las partes se dirigen al tribunal, también en este caso van a haber conclusiones. Algunos les llaman alegatos conclusivos, alegatos de cierre, etcétera. En las conclusiones del debate va a ser aquellas proposiciones, aquellas tesis que sustentan las partes y que van a intentar convencer al tribunal. El Ministerio Público casi siempre va a intentar convencer al tribunal que con la prueba diligenciada se probó la culpabilidad del sindicado y que por lo tanto es necesario que se imponga una pena. Mientras que la defensa técnica va a intentarle demostrar al tribunal que no hay prueba suficiente y que por lo tanto no se puede dictar una sentencia de carácter condenatorio. Entonces, el fundamento es este. Vean, aquí dice para que emitan sus conclusiones. Entonces, este primer párrafo del artículo 382 es el siguiente acto del debate. El que se lleva a cabo después del diligenciamiento de la prueba. Son las conclusiones. ¿Alguien que lea solo esta parte conducente, la que está resaltada, por favor? Artículo 382. Discusión final y clausura. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil y a los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado para que en ese orden emitan sus conclusiones. Bien, entonces reitero, este es el fundamento legal de las conclusiones. Reitero, va a concluir primero, aquí está el orden, vean por aquí todo ese orden. Primero concluye el Ministerio Público, después emite conclusiones el querellante adhesivo, si es que lo hay,
y después se toca el orden a la defensa técnica del acusado o abogados del tercero civilmente demandado. Entonces, ese es el orden en que va a concluir cada uno durante el desarrollo del debate. Y posteriormente a las conclusiones, lo que sigue son las réplicas. El fundamento es este, vean lo que dice el artículo. Solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. Corresponderá al segundo la última palabra. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido objeto del informe. Entonces, vean, replicar es esto, es refutar. Es decir, que diga la defensa, mire, señor juez presidente o honorable tribunal, el Ministerio Público concluyó en tal cosa, pero eso no es cierto, y es una refutación, eso es replicar. De igual manera, el Ministerio Público puede refutar o puede replicar las conclusiones que ha dado la contraparte. Entonces, después de las conclusiones, sigue la réplica. Entonces, vean, en esta fase de discusión final y clausura hay dos actos. El primer acto, ¿cuál es? Las conclusiones. El segundo acto, ¿cuál es? Las réplicas. Está acá. Y después de que ya han concluido y han replicado, ¿qué es lo que falta? Bueno, es darle la palabra, la última oportunidad que van a tener los sujetos procesales de poder hablar. Y es este. Por favor, alguien que lea este último párrafo del artículo 382, que es el último acto del debate, por favor. Si estuviere presente el agraviado que denunció el hecho, se le concederá la palabra, si desea exponer. Por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra y cerrará el debate. Bien, entonces, el último acto, ¿cuál es? Primero, que se le da la palabra al agraviado, a la víctima, al que ha sufrido las consecuencias del delito. Y al último, que se le da la palabra por si tiene algo que manifestar, va a ser al acusado. Esta es la última oportunidad que tiene el acusado de dirigirse al tribunal. Entonces, ese orden de cierre del debate, compañeros, ese orden de discusión final y clausura, lo reitero, va así. Número 1, conclusiones. Número 2, réplicas. Número 3, se le concede la palabra al agraviado. Y número 4, se le concede la palabra al acusado. Y aquí va a terminar el debate con el último acto, que va a ser este: la clausura o el cierre del debate. Quien declara clausurado o cerrado el debate va a ser el juez presidente del tribunal o bien el juez unipersonal. Ahí dice el juez, bueno, se declara la clausura del debate, el tribunal se retira a deliberar previo a dictar sentencia. Reitero, cuando el juez cierra el debate, ahí ya terminó, ya nadie puede hablar, nadie puede interrumpir, ya nadie puede concluir otra vez, nadie puede replicar y menos incorporar otros órganos de prueba. Acá se cierra el debate y ya nadie puede hablar absolutamente nada. Aunque él esté convencido que tiene la razón, nadie. Ya el debate se declara cerrado y por lo tanto el tribunal se va a retirar a deliberar, que es lo que tenemos aquí en el artículo 383. La deliberación se produce cuando el tribunal está integrado por 3 jueces, por juez presidente y por jueces vocales. Y la deliberación es ese análisis, esa discusión para poder establecer si la persona es responsable o no penalmente. Esa es la deliberación, es el análisis, el estudio, revisar las pruebas, revisar qué fue lo que concluyó cada parte, que cada juez dé su opinión, que dé su criterio jurídico, que dé sus fundamentos y de esa manera poder arribar a un consenso para poder imponer una pena o bien para absolver, aunque si uno de los jueces no está de acuerdo, puede emitir un voto razonado, un voto disidente, donde él va a explicar por qué él no está de acuerdo con la mayoría. Esta deliberación, reitero, únicamente se produce cuando el tribunal está integrado con 3 jueces, que es cuando se conocen delitos gravísimos, secuestro, asesinato, etc. Cuando es un juez unipersonal el que está llevando a cabo el delito, por ejemplo, en todos los de violencia contra la mujer, el juez cierra el debate
y posteriormente se retira a analizar lo sucedido durante el debate. No se retira a deliberar porque ni modo que va a deliberar con él mismo, ¿verdad? Con su conciencia. Eso no se puede, ¿verdad? Él se va a retirar a analizar lo sucedido durante el desarrollo del juicio. Entonces, reitero, deliberación es cuando el tribunal lo integran 3 jueces y análisis es cuando únicamente es un juicio conocido unipersonalmente por un juez de sentencia. Entonces, el fundamento de la deliberación, como ese siguiente acto del debate que únicamente lo practican los jueces, está acá en el artículo 383 del Código Procesal Penal. Por favor, alguien que lo lea aquí en su primera parte. Artículo 383, deliberación. Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario. Bien, nótese que es sesión secreta. Ahí no puede estar la prensa, no pueden estar las ONGs, no puede haber ningún entrometido. Si alguien se quiere meter a la fuerza, se ordena expulsarlo con la fuerza pública. Ahí únicamente van a estar los 3 jueces, es decir, el juez presidente y los 2 vocales, que el voto de cada uno vale igual, y el secretario del tribunal, nadie más. Es una sesión secreta, no es en privado. Ahí nadie se puede entrometer, nadie puede ir a interferir con pancartas, con canciones, con consignas. No, esta es una deliberación secreta, técnica, jurídica, y se podría decir que es una deliberación muy, muy humana, hasta muy sagrada, porque ahí se va a definir si se condena o se absuelve a una persona, a un ser humano que ha sido sometido a un juicio o a un debate oral y público, como se le llama. Entonces, este es el fundamento de la deliberación. Hasta allí donde vamos, ¿habrá alguna otra pregunta, compañeros? Bien, creo que no. Disculpe. Y adelante. Como me comentaron de una vez de una audiencia y tengo una duda con respecto a cuál debería ser la posición del juzgador en una situación así, que al parecer el fiscal que estaba en la audiencia como que, no sé si era su primera audiencia o no tenía mucha experiencia, pero cuando se llegó el momento de la réplica, indicó de que se reservaba el derecho para ejercerlo en otro momento, pero el juez, digamos, pues tampoco le dijo de que ya no hay otro momento, ¿verdad? Y cuando fue el momento de la deliberación y la conclusión, hubo una sentencia absolutoria y el argumento fue que el MP pues no había replicado las conclusiones de la defensa, por lo tanto pues le dieron ellos el valor probatorio a lo que la defensa indicaba. Sí, ahí se equivocaron los dos. Se equivocó el fiscal y se equivocó el tribunal. ¿Por qué, compañero? Porque el fiscal, él puede decir, no voy a replicar. Hasta ahí nomás, no replica, porque la réplica es un derecho, no es obligatorio replicar. Pero si él dijo, voy a replicar posteriormente, ¿cuándo? Porque ya vimos que cuando el debate es cerrado, clausurado, ya nadie puede hablar, o replica ahí, o ya no hay derecho a réplica, ¿verdad? Es decir, la oportunidad es una, no es obligatorio, es una oportunidad, es un derecho. Si no quiere replicar, porque así le conviene a su estrategia jurídica, está bien, no hay ningún problema, pero ya no hay una segunda chance. Y que el tribunal absuelva porque el otro no replicó, yo diría que también eso es lamentable, porque el tribunal absuelve no por las conclusiones o por las réplicas, no, el tribunal puede absolver porque no haya prueba suficiente, porque la prueba sea obtenida ilegalmente, porque la prueba sea contradictoria, o porque los hechos descritos en la acusación no sean órgano de prueba, etcétera. Pero las conclusiones y las réplicas únicamente le van a servir al tribunal para poder ordenar sus ideas, para escuchar cuál es el criterio jurídico de las partes procesales. Son muy útiles. Las conclusiones y las réplicas efectivamente van a ayudar a convencer al tribunal, ya sea de la condena o la absolución. Pero esas alegaciones, esas conclusiones o réplicas van a ser con base a la prueba que ha sido diligenciada, que sirve a para convencer al tribunal. Sí, es cierto, para eso son. Los mejores abogados, sus conclusiones son claras, certeras, jurídicas, técnicas. Un buen abogado en las conclusiones no se pone a contar chistes, a decir malas palabras, a hablar con palabras soeces, a hablar tonterías. No, van a ser conclusiones
técnicas que van a intentar convencer al tribunal. De igual manera la réplica. La réplica ya vimos que es una refutación de las conclusiones. ¿Para qué va a servir la réplica? Para decirle, mire, tribunal, la contraparte no tiene la razón, yo le voy a explicar de una manera jurídica, de una manera educada por qué. Para eso sirven las conclusiones y las réplicas, para convencer al tribunal, pero de ninguna manera puede decir un tribunal que absuelve porque no hubo réplicas. No, va a absolver porque no hay prueba, porque la prueba es insuficiente, porque es ilegal, etcétera. Pero que ese sea el único motivo porque no replicó, eso no puede ser posible. Ahora reitero, porque únicamente la réplica es una facultad que tienen las partes para intentar convencer al tribunal. Pero las conclusiones y la réplica siempre van a ser con base o van a versar sobre la prueba que ha sido diligenciada previamente. Al final es la prueba lo que va a condenar a una persona, o bien va a ser la inexistencia de la prueba lo que va a hacer que la persona sea absuelta. No sé si quedó ahí claro. Eric, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado, una pregunta. Adelante. En base a la deliberación, tiene un plazo para plantearse. ¿Perdón? En caso de la deliberación, tiene un plazo para darla. No, fíjense que la deliberación puede ser de 1 hora, de 2 horas. Hay deliberaciones que tardan todo el día y la sentencia se va a dictar hasta la madrugada. Lo importante es que el mismo día de la deliberación, ese mismo día, hay que dictar la sentencia. Pero reitero, la deliberación, dependiendo si son hechos complejos o son hechos sencillos, puede ser de 1, 2, 3 horas o pueden ser hasta de 20 horas, tal y como han habido algunos debates. Lo importante es que después de deliberar, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, el tribunal y las partes se constituyen a la sala y ahí se dicta la sentencia. Licenciado, disculpe. Adelante, Isaías. O sea que cuando se termina la última fase del debate, es inmediatamente que dan la sentencia. Sí, el tribunal sale a deliberar y entra a dictar la sentencia a la sala. O sea, te lo voy a apuntar. Muchas gracias, licenciado. Bien. Hay una pregunta en el chat. Acá indica Ana Elizabeth. ¿Podría volver a mencionar sobre quién emite el análisis? El juez unipersonal mencionó otro, no me quedó claro, por favor. Bueno, esta es la respuesta. Se retira a deliberar el tribunal cuando es integrado por 3 jueces. Pero cuando es un juez unipersonal el que va a dictar la sentencia, se va a retirar, pero a analizar todo lo que ha sucedido durante el desarrollo del debate. Como es un solo juez, se retira, se va a su despacho y va a analizar toda la prueba, va a analizar las conclusiones, va a analizar todo lo que sucedió durante el desarrollo del juicio para poder dictar una sentencia, ya sea condenatoria o bien absolutoria. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Bueno, entonces únicamente un anuncio. En la siguiente clase, obviamente, vamos a ver qué es lo que pasa después de la deliberación, ya cuando regresa al tribunal y dicta la sentencia. Vamos a explicar por qué a veces absuelve, por qué a veces condena. Vamos a explicar ya lo último. Únicamente el anuncio es este. Me han preguntado cuándo va a ser el examen extemporáneo del segundo parcial. Es decir, para los que no se pudieron examinar el segundo parcial, la respuesta es esta. El extemporáneo del segundo parcial va a ser el jueves 12 de mayo. Reitero, jueves 12 de mayo, y para no perjudicar a nadie, porque sé que algunos trabajan, algunos van en el bus, etcétera, lo vamos a poner a partir de las 8 de la noche. Entonces, reitero, el examen extemporáneo del segundo parcial va a ser el jueves 12 de mayo a las 8 de la noche, perdón, a las 20 horas. Entonces, va a ser de hoy en 8